Bueno, en este video lo que estamos haciendo es, vamos a tratar de trabajar y repasar el concepto de continuidad. En general, bueno, en la práctica nosotros tenemos diferentes fenómenos que están relacionados con el concepto de continuidad. Por ejemplo, el paso del tiempo o el movimiento de una pelota a lo largo de un plano inclinado. Son ejemplos, bueno, estoy pensando en el movimiento de una pelota como la distancia que recorre esta en función del tiempo. Entonces, cuando uno habla acerca de una función continua, como lo hemos discutido en otras ocasiones, estamos hablando acerca de el hecho de que estamos pensando que es un fenómeno que no tiene interrupciones abruptas, ¿no? En principio, podríamos pensar, como aquí lo muestro, en una función, digamos, definida en un subconjunto de los números reales que toma valores en los reales. Vamos a decir que una función es continua en el punto x0 que se encuentra en A, siempre y cuando se satisfaga la siguiente propiedad. F de x va a ser muy parecido, digamos, a f de x0 cuando x es suficientemente próximo a x0. Eh, esta propiedad, todo el tiempo hemos estado hablando acerca de que es una propiedad completamente local. Eh, Vamos a decir también que una función se dice que f es continua, por así decirlo, a secas, es continua si f es continua en x0, en A, para toda x0 que pertenece a. Entonces, vamos a estar hablando justamente del concepto de continuidad como una propiedad local. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos geométricos? Lo que ustedes están diciendo es, si ustedes pintan, digamos, una gráfica, eso es lo que hemos estado manejando en todo el tiempo, vamos a pensar que nuestro conjunto es un intervalo, vamos a dar como el intervalo AB y vamos a tomar el punto x0 en el dominio. Entonces lo que hacemos es fijarnos justamente en la imagen bajo f de ese punto x0. Lo que hacemos entonces es construir una vecindad de radio epsilon alrededor de f de x0 y lo que tratamos de verificar es, bueno, pues que acá abajo justamente también se genere un intervalo alrededor de x0 que se encuentre contenido obviamente en el dominio y obviamente conforme yo vaya haciendo más pequeño este intervalo, pues sin importar qué tan pequeño sea ese intervalo, el intervalo del cual proviene ese sea un intervalo que esté alrededor del punto x0. Eso es a lo que se refiere el concepto de continuidad en términos geométricos. Cuando hablamos, si ustedes se fijan, este concepto de suficientemente próximo es como un poco inexacto. Porque, por ejemplo, podemos decir que dos cuerpos en el espacio, aunque son distantes, digamos que se encuentren a 1.000 millones de kilómetros, podría ser que en el contexto del espacio, pues esos dos cuerpos estén suficientemente cercanos. Podríamos decir que la ciudad de Cuernavaca y la Ciudad de México son ciudades muy próximas, pues por ejemplo se encuentran una a 85 kilómetros una de otra. Entonces, como que el concepto de suficientemente próximo es un tanto cuanto inexacto. Entonces, lo que podríamos decir es que lo que nos ocupa en este contexto es buscar justamente una regla apropiada o una terminología apropiada para referirnos al concepto suficientemente cercano. Eh, Podemos hablar acerca, justamente en este ejemplo que ponía de las estrellas o de la proximidad entre dos ciudades, pues estamos estableciendo de alguna manera algún tipo de regla, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de distancias entre ciudades o entre objetos en la vida real, podemos bien medirlo en metros, en kilómetros, en centímetros,
Y bueno, pues conforme vayamos subiendo, pues la escala obviamente también va a ir subiendo. Entonces, el chiste del concepto de la continuidad es que esta situación, el hecho de hablar acerca de proximidad, tiene que ser de alguna manera más general. Eh, entonces, si nosotros fijamos, o sea, aquí en este ejemplo que estoy poniendo, estos dos puntos que estoy poniendo alrededor de f de x0 que puse inicialmente, pues pueden ser considerados como próximos a f de x0. Luego pinté otros dos puntos que están cercanos a f de x0 también, pero están, digamos, más cercanos que los otros dos puntos, lo cual me está generando una cercanía relativa alrededor de x0. Entonces, eso es justamente a lo que se refiere, digamos, otra proximidad a la definición de continuidad. Vamos a decir, por ejemplo, que dada una función, digamos f definida en un subconjunto de los números reales que toma valores reales, x0 en a, se dice que f es continua en x0 si para cada, vamos a ponerle escala, llamémosle epsilon, ahorita explico qué quiero decir con esto de escala, puede encontrarse una escala delta para la cual f de x se parece mucho a f de x0 según la escala epsilon, para todo x muy parecido a x0 según la escala delta. ¿A qué me refiero con esto de escala? El concepto de escala lo estoy refiriendo justamente en nuestros ejemplos a kilómetros, metros, centímetros, o en el ejemplo anterior. No es lo mismo considerar justamente esta escala que considerar esta escala. Entonces, esta escala, la primera escala que yo planteé, me genera justamente este intervalo alrededor de x0. Por otra parte, esta segunda escala que estoy planteando, pues me está generando